En este video veremos la potenciación. Potencia. ¿Qué es una potencia? ¿Qué significa una potencia? Es elevar un número llamado base a otro llamado exponente, el cual me indica la cantidad de veces que la base se debe multiplicar por sí misma. Tenemos, por ejemplo, la siguiente potencia. 5 elevado al cuadrado, donde 5 representa mi base y 2 representa el exponente. Esto me indica entonces de que la base se debe multiplicar por sí misma 2 veces. 5 por 5, 25. Veremos ahora las propiedades de la potenciación. Primero, la potencia de base 0. 0 a la potencia de cualquier exponente es 0, porque no importa la cantidad de veces que tú multipliques el 0, siempre te da como resultado 0. Potencia de base 1. Si la base de una potencia es 1, el valor de la potencia para cualquier exponente es 1. Sí, más o menos la misma lógica que la anterior. No importa cuántas veces multipliques el 1, siempre te va a dar por resultado 1. Potencia de exponente 1. Si el exponente de una potencia es 1, el valor de la potencia es igual a la base. Potencia de exponente 0. Si el exponente de una potencia es 0 y la base es distinta de 0, el valor de la potencia es 1. Por ejemplo, 6 elevado a 0 es igual a 1. Veamos ahora las propiedades de las potencias. Una potencia con exponente negativo. Una base elevada a un exponente negativo es igual a su recíproco elevado al mismo exponente pero positivo. Aclaremos que recíproco de un número es igual a la fracción del número con numerador 1. Tenemos, por ejemplo, 6 elevado a menos 2. Eso va a ser igual a la fracción de 6, o sea, un sexto elevado al mismo exponente, pero positivo. Eso nos dará 1 partido por 36, porque 6 al cuadrado es 36. Veamos ahora potencias con exponente fraccionario. Esto es igual a una raíz cuyo índice es el denominador de la fracción y el exponente del radicando es el numerador. Ejemplo, tenemos 8 elevado a 2 tercios. El denominador 3, decimos que va a ser el índice de la raíz, y 2 va a ser el exponente de la base 8. Nos quedaría entonces raíz cúbica de 8 elevado al cuadrado. Tenemos, si resolvemos 8 elevado al cuadrado, nos va a quedar raíz cúbica de 64. Y para resolver esto debemos recordar de que para resolver una raíz hay que buscar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo nos da 64. Ese número es el 4. Por último, elevación de potencia a potencia. ¿Cómo se hace esto? Se conserva la base y se multiplican los exponentes. Veamos el ejemplo. 5 elevado al cuadrado y a su vez elevado al cubo. Conservamos la base que es 5 y los exponentes 2 y 3 los multiplicamos entre sí. 2 por 3, 6, lo que me da 5 elevado a la sexta. Resolvemos la potencia y nos queda 15.625. Veamos ahora la operatoria con las potencias. En primer lugar veremos la suma y la resta. Para sumar o restar potencias, estas deben ser de igual base e igual exponente. Si son diferentes, se deben resolver cada potencia y luego operar, ya sea sumar o restar. Si las queremos sumar como potencia, estas deben ser iguales bases y exponentes. Tenemos, por ejemplo, 3 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Eso es igual a 2 por 3 elevado al cuadrado. Resolvemos, 3 elevado al cuadrado es 9 y 2 por 9 es 18. Lo mismo sucede en una resta.
5 elevado al cubo o menos 5 elevado al cubo es 0. Multiplicación. Tenemos tres casos diferentes en la multiplicación de potencias. Primero, potencia de igual base y de distinto exponente. ¿Cómo resolvemos esto? Se conserva la base y se suman los exponentes. Tenemos, por ejemplo, 6 elevado al cuadrado por 6 elevado al cubo. Tenemos igual base, que es 6, pero nuestros exponentes son diferentes. Conservamos la base y los exponentes 2 y 3 los sumamos, lo que nos da 6 elevado a la quinta. Resolviendo esa potencia nos dará 46.656. Nuestro segundo caso, potencia de distinta base pero igual exponente. Lo resolvemos esto multiplicando las bases y conservando el exponente. Si tenemos 5 elevado al cuadrado por 6 elevado al cuadrado, tenemos bases diferentes igual exponente. Multiplicamos entre sí las bases y las elevamos al mismo exponente. 5 por 6, 30 elevado al cuadrado. Si resolvemos esa potencia nos da 900. Por último tenemos potencia de distinta base y distinto exponente. Cada potencia se debe resolver por separado y luego multiplicar los resultados. Si tenemos, por ejemplo, 3 elevado al cuadrado por 4 elevado al cubo, así expresado como potencia no lo podemos resolver, así que resolvemos potencia por potencia. 3 elevado al cuadrado es 9, multiplicado por 4 elevado al cubo, que es 64, hacemos la multiplicación que nos da como resultado 576. Por último, veamos la división de potencia. También hay tres casos diferentes de división de potencia. Primero, división de potencia de igual base y distinto exponente. Conservamos la base y los exponentes los restamos. Tenemos, por ejemplo, 6 elevado a la cuarta dividido en 6 elevado al cuadrado. Tenemos igual base, distinto exponente. Conservamos la base y los exponentes 4 y 2 los restamos entre sí. 4 menos 2, 2. Entonces nos queda 6 elevado al cuadrado. Eso es igual a 36. En segundo lugar, tenemos la división de potencia de bases diferentes, pero de igual exponente. Como hacemos aquí, dividimos las bases y el exponente lo conservamos. Ejemplo, 12 elevado a la cuarta dividido en 3 elevado a la cuarta. Dividimos entonces las bases, 12 y 3, y las elevamos al mismo exponente, que es 4. 12 dividido en 3 nos da 4, 4 elevado a la cuarta nos da 256 cuando resolvemos esa potencia. El último caso es división de potencias de distinta base y distinto exponente. Tenemos 12 al cuadrado dividido en 3 elevado al cubo. Esto, para poder resolverlo, tenemos que resolver las potencias por separado y luego hacer la división. 12 al cuadrado es igual a 144 dividido en 3 al cubo, que es 27. 144 dividido en 27 nos da 5,3 periódico.